La oración. La oración es algo que sin duda alguna viene a nuestra vida espiritual para cambiar y transformarlo todo. Hay muchos que hablan de los beneficios de la meditación, una meditación introspectiva, pero nosotros en la oración depositamos algo mucho mayor que simplemente introspección, que es la conexión con la trascendencia, la conexión con Dios, la conexión con Jesús. Y eso nos puede transformar por completo. Yo quiero invitarte a que ores y que descubras la importancia de la oración. Hoy tocaremos cómo la oración puede transformar tu vida y tu vida espiritual. Así que por favor quédate porque estoy seguro que te va a encantar ver cómo la oración puede hacer un vuelco de 180 grados a tu vida. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos un día más en Inverso. Recuerda que viene hacia ti este proyecto gracias al Departamento de Jóvenes Adventistas de España y la editorial Sé Feliz. Y que la oración también se puede compartir, que puede ser algo que puedes practicar con tus amigos y amigas. Y de hecho es bueno orar unos por otros con la intención de poder cuidarnos, protegernos, amarnos. Y es una forma de expresar ese gran amor que sentimos por nuestros amigos y amigas. Chicos, chicas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Muy Josías? Me alegra veros otra semana más de Inverso. Muchas gracias. Ya estamos casi en el meridiano de esta Sí, temporada. Sí. La temporada que Estamos realmente está muy buena. Hemos estudiado temas muy interesantes y justamente venimos a hablar de otro tema muy importante, ¿no? De la oración. De hecho, Jesús lo toca en el Sermón del Monte, ¿no? El tema de la oración. De hecho, Jesús, si algo le preguntan, es dos preguntas. ¿Cómo podemos salvarnos? Y después, enséñanos a orar o cómo podemos orar. Cuéntanos cuál es la clave para buscar lo más importante de la oración. Y Jesús pues responde con un Padre Nuestro, que justamente no está buscando que lo repitamos en constancia, ¿no? Sino que nos da un ejemplo de cómo puede ser una oración modelo con la intención de poder nosotros practicar una oración personal, cercana, amistosa con Dios y al mismo tiempo eso, ver cómo eso puede transformar nuestra vida. Me gustaría preguntaros a vosotros, ¿vosotros sois de orar verbalmente? ¿O sois más de escribir? Porque hay muchos que escriben, otros que oran verbalmente, otros que oran y se duermen. ¿De qué sois vosotros? Sí, se oran y se van durmiendo. ¿Tú eres más de...? Yo soy de orar verbalmente. Además, soy el típico que cuando otra persona está orando, soy el pesado de sí, señor, amén. Que se me escucha más a él que a otros. Pesadísimo. Pero no. Sí, literal, ¿eh? Yo soy así. Oye, pero está guay eso, porque al final es una forma de concentrarte, ¿no? De tener una escucha activa de la oración. Sí. Eso es bueno. Me encanta. ¿Vosotros qué sois más? ¿De verbal, también escrita? ¿Habéis practicado la oración escrita alguna vez o no? Nunca. ¿Nunca habéis escrito Yo orando? nunca tampoco. Yo sí. ¿Tú sí? ¿Te gusta? Una vez, pero tipo cartas. Sí. Ah, ya. Muy bueno. Sí, totalmente. Hay muchos que lo hacen, ¿no? Y de hecho os lo invito porque siempre lo hacemos de forma oral, estamos muy acostumbrados a de forma oral, pero a veces de forma oral podemos distraernos, nos pierde. Y quizás escribiendo muchas veces piensas más lo que vas a decir, ¿no? Hace poco me contaban un testimonio, un amigo, que para nada es tu marido, que decía que en algún momento le faltaban las palabras y hizo la oración en una carta. Y a mí me sorprendió porque yo era la primera vez que escuchaba algo así y era wow, nunca había pensado que podemos orar escribiendo cuando a nosotros nos faltan las palabras. Pues oye, lo plasmo, ¿no? Sí, es igual. precioso, sí. Como que estás más estructurado y puedes transmitirlo mejor. Y me encantó muchísimo. ¿Tú que eres de arte, Hanna? ¿Nunca has orado a través del arte? No. No. La verdad que si hablamos concretamente de la oración, no. Sí que es verdad que, de hecho, antes en otros estudios lo hemos comentado, que lo que es el estudio bíblico como tal sí que me gusta hacerlo más artístico, pero la oración en concreto, la verdad es que no. Siempre ha sido como más clásico, curioso, hablando y ya está. Pues hay muchas formas de orar, ¿no? Y es bueno que desmitifiquemos que orar solamente se hace de rodillas y hablando. También se puede orar de muchas otras formas. Y de hecho se nos invita en la Biblia que tengamos una vida de oración, que practiquemos una vida de oración, que oremos en todo momento y que realmente podamos orar corriendo, que podamos orar mientras que cocinamos, que podamos orar y que podamos estar hablando con Dios de una forma más informal, pero no por informal y irrespetuosa, ¿no? Más informal se refiere a quitar las estructuras que muchas veces tenemos, porque las estructuras a veces entorpecen una relación directa con Dios, ¿no? Y a veces tanta palabrería, como muy bien lo dice Mateo, al final lo que hace es interrumpir esto, ¿sabéis? Y me gustaría contaros que alguien que nos viene a traer y que viene a retomar justamente las palabras de Jesús durante mucho tiempo, que pasamos de justamente una iglesia
tradicional católica durante mucho tiempo, que al final se practicó el rezo, y después los reformadores vinieron a traernos otra vez, oye, vamos a volver otra vez a la oración personal, y por eso traemos este juego, un juego de mesa de Safeliz Games, que se llama El legado de los reformadores. Sabéis que nosotros somos hijos de la Reforma, como protestantes, y al final es muy importante que nosotros estemos conectados a estos reformadores, que sepamos la historia a través de ello, y a veces que la historia se aprende mejor jugando, ¿no? Y bueno, finalmente por eso se ha creado este juego, El legado de los reformadores. Es un juego para 8 personas de 20 minutos, un juego rápido, muy bueno, de cartas, y te va a encantar. Así que si quieres aprender de la Reforma, si quieres, por ejemplo, próximamente en octubre, si quieres hablar de la Reforma con tu iglesia y demás, son de los juegos que tienes que adquirir como líder, como papá, como lo que sea, para poder hablar de la Reforma y poder contagiarte de todo lo que los reformadores vinieron a traer a nosotros como protestantes, y a través de ello poder también conectarnos con Jesús, que al final es lo que estaban buscando. Así que te lo dejamos aquí, debajo está el link, lo puedes buscar aquí abajo. Y vas a encontrar todos los links que te van a llevar a Safeliz Board Games, que te van a encantar y que van a ser de bendición espiritual para vosotros. Así que, bueno, pues ya lo sabéis. Pues mirad, vamos a hablar de la oración. Van a ser otra vez 2 capítulos, así que te invitamos a que escuches este capítulo y el siguiente, porque vamos a hablar de la oración. Primero en la base de la oración, que venimos a ver este capítulo de la base de la oración, y el próximo hablaremos de lo práctico de cómo podemos orar. Así que vamos a empezar con Interioriza. Cuéntanos, Iván, por favor, en Mateo 6, del 6 al 8, qué es lo que dice y cómo lo subrayaste. Pues aquí Mateo nos dice en el versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Es maravilloso, esta última parte es súper poderosa. Yo, empezando por la primera parte que me ha sorprendido, es cuando dice, entra en tu aposento. Y lo he subrayado en verde porque lo que me impacta aquí es que Jesús coge la oración y la lleva a la intimidad. O sea, la saca del escaparate público, del bullicio del día a día, de la locura y el estrés que tenemos, y lo devuelve a la calma. Lo devuelve a un lugar íntimo, ¿no? A la intimidad. Y eso ya dice mucho, 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 porque nos recuerda que la oración no es una actuación espiritual, no es una obra de teatro, ¿no? Como luego comentaré, una obra de teatro sin sentido y palabrería, que bueno, cada uno ora poéticamente y está bien. Yo he escuchado oraciones que eran poéticas que yo decía, wow, no quiero abrir los ojos porque estoy leyendo literalmente, no sé, y es muy bonito, pero el sentido profundo es una relación real con Dios, ¿no? Y me gustaría matizar que, bueno, está claro que tenemos el privilegio, ¿no?, de orar y de poder hablar con nuestro Creador día a día, en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso es maravilloso, o sea, es una oportunidad única, y a veces no somos conscientes del privilegio que tenemos de poder hablar con nuestro Padre en el momento que queramos, donde queramos, sin necesidad de WhatsApp, no te hace falta internet, no, o sea, cierra los ojos y habla con Él, ¿no? Y la Biblia nos invita a ello, ¿no?, a orar en todo momento, pero, claro, hay momentos y momentos. O sea, la verdadera conexión siempre es más fácil conseguirla en un lugar íntimo y privado que irte a la Plaza del Soles, ¿no?, con 4.000 personas, y pues bueno, va a ser más fácil tener una conexión con Dios, ¿no?, cuando lo haces de esa forma. Entonces, siguiendo con el versículo, que me enrollo como las persianas, Sigue. La parte que he subrayado en azul dice, tu Padre que ve en lo secreto. Cuando dice eso, tu Padre que ve en lo secreto, me parece que ahí está el corazón de este texto, ¿no? Porque Jesús en este caso no solo nos está enseñando una técnica para orar mejor, como comentaba antes Josías, que nos dio el Padre Nuestro, tal. No, nos está mostrando una versión una visión correcta de con quién estamos hablando. Es tu Padre. O sea, tiene que haber un respeto, tiene que haber una intimidad, pero también tiene que haber una relación de amigos. Igual que cuando yo hablo con vosotros, estoy súper chill aquí, tranquilo, pues Dios tampoco quiere que
sea todo algo frío, súper reverente, que sí, que está bien, pero puedes hablarle como si fuese tu amigo, ¿no? Entonces, le oramos a un padre, no a un Dios súper lejano al que tenemos que impresionar porque estamos leyendo ahí los proverbios, haciendo unas oraciones que son mágicas, ¿no? Que, repito, está bien, no me estoy metiendo con ello, pero la practicidad y la simplicidad también premia aquí. Luego, en amarillo, he subrayado: no uséis vanas repeticiones. Y me hace pensar esto porque, no sé, a veces, o por lo menos a mí siento que me confronta esto. No uséis vanas repeticiones. No sé si os ha pasado, por lo menos a mí me pasa, que muchas veces oramos de memoria, lo típico de Padre, bendice las manos que han preparado estos alimentos, que nos sienten bien, que nos sean de provecho, amén. O sea, termina rápido que voy a tragar. Sí, es como todo muy mecánico. A veces lo siento muy mecánico, ¿no? Y está bien, pero siento que a veces no hay una presencia real. Y chicos, no nos vamos a engañar. O sea, a veces cuando oramos para comer o para dormir, que porque estoy aquí ya en el séptimo sueño, a veces es un poco... pues eso, sí, no hay conciencia. Exacto, esa es la palabra, no hay conciencia. Falta esa parte del corazón de cuando estás hablando pues con tu amigo, con tu hermano, con tu padre, con tu familia, ¿no? Con algo que debe ser todo para ti, ¿no? Y bueno, aquí entiendo que Jesús no está condenando la perseverancia. Está súper guay que oremos, que agradezcamos, pero lo que creo que condena es, tío, de vez en cuando podrías estar presente conmigo y hacer una oración que digas, la estás sintiendo y me estás hablando a mí y no estás leyendo el manual de instrucciones de la oración vacía, ¿no? Entonces, yendo ya al final, me parece precioso y he subrayado en morado que dice: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. O sea, esto te cambia radicalmente el paradigma de la oración, porque no estamos orando para informarle, porque es que él ya lo sabe. Pero entonces, si él ya lo sabe y no le estoy informando, entonces Iván, ¿para qué oro? O sea, quiero decir, ¿qué sentido tiene si él ya sabe lo que estoy pensando o lo que me está pasando, ¿no? Como si él no lo supiese ya a estas alturas. Pues oramos un poquito para depender de él, ¿no? O así lo entiendo yo. Para abrirle nuestro corazón, para rendirnos a él, para confiar en él, porque creo que es necesario. Por eso nuestras oraciones deben ser sinceras, ¿no? No deben ser vacías. ¿A vosotros nos ha pasado que tenéis una persona súper cercana y que cuando os mira a los ojos, ¿a ti te pasa algo? O enseguida te ve, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Lo notan, ¿no? Un sexto sentido. O sea, y cuando te preguntan, tú aún así se lo cuentas, ¿no? Pero bueno, tío, o sea, yo ya sé lo que te está pasando, te veo la cara y tu cara es un poema. Pero aún así se lo cuentas, le abres tu corazón y le cuentas, ¿no? Lo que te está pasando. Pues la oración es bastante parecido. Dios sabe lo que nos pasa, pero cuéntaselo, ábrete, que salga de ti, ¿no? Voy a acabar ya, pero esto me parece muy importante y lo tengo que decir porque a mí me pasa, ya habéis visto que hablo bastante, y no debemos olvidarnos que, como todo en la vida, la oración no es un monólogo. Y esto me ha costado un montón aprenderlo, me ha costado muchísimo. O sea, debemos darle espacio a Dios para que nos hable, para que nos transmita, escucharle para ver qué nos quiere decir. O sea, lo que decía, no seáis igual que yo ahora, que no me callo, dejar que, por favor, Él os hable, os transmita lo que quiere deciros, ¿no? Y además, Juan 5:30 lo menciona: según oigo, así juzgo, ¿no? Entonces, tiene que haber espacio para que nosotros podamos escuchar que Dios nos está hablando, y eso es lo más increíble. Más que escucharme a mí hablar todo el rato, quiero escuchar a ver qué tiene Dios que decirme a mí en mi vida, ¿no? Dejarle hablar también, por favor, dejarle hablar. Pues muchas gracias, Iván. Ha sido un resumen muy bueno de estos pequeños versículos bíblicos, y siento que has dado con la clave, ¿no? La autenticidad en la oración, ¿no? Yo siempre digo que hay que orar desnudo, no literalmente, pero sí desnudo de tapaduras y de circunstancias donde podamos ser auténticos, ¿no? Donde podamos quitarnos la fachada, porque al final solamente nuestra almohada va a ser auténtica de lo que realmente sentimos, pensamos y deseamos, ¿no? Hanna, cuéntanos qué nos enseña la historia de Daniel sobre la fidelidad y la vida en oración, del que tanto queremos y tanto hablamos a nuestros amigos. Bueno, a ver, yo creo que todos conocemos un poco la historia de Daniel.
Si no, pues podéis ir a la Biblia a leerlo, que está en Daniel 1. Sabemos que Daniel vivió en un contexto bastante difícil, ¿no? Él estaba en Babilonia, estaba rodeado de una cultura que no compartía su fe, ¿verdad? Aún así, a pesar de todo esto, él decidió mantenerse fiel y firme en sus convicciones. Tenemos el ejemplo de cuando él decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, ¿no? Para mí, su historia nos muestra sobre todo que la fidelidad no depende de las circunstancias por las que estés pasando, depende de tu decisión personal diaria. Y entrando así un poco en contexto, Daniel, en Daniel 1, en el versículo 17, bueno, nos comenta que él entendía el significado de toda clase de visiones y sueños, ¿no? Cuando Dios le ayudó a descifrar el sueño de Nabucodonosor, ¿qué fue lo primero que hizo Daniel? Fue agradecer y alabar a Dios. ¿Todo esto por qué? Porque es que él tenía un carácter humilde y ese carácter humilde le hacía comprender que Dios era el que le estaba dando ese don y que sin Dios él no habría podido usarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Es que él mantenía una relación constante con Dios y esta unión es lo que le daba esa plena confianza y seguridad en Dios, ¿no? En que Dios iba a estar allí para él. Nos dice la Biblia que Daniel tenía el hábito de orar 3 veces al día, ¿no? Y cuando el rey promulgó esta ley de que, bueno, la prohibición de orar a cualquier dios que no sea él, ¿qué hizo Daniel? Bueno, pues él no dudó. Le dio igual todo. Le dio absolutamente igual. Él no dudó en seguir orando. Incluso sabiendo que esto, que él podía ser castigado o le podía costar su vida, literalmente, ¿no? Incluso la escuela sabática menciona que él también tenía la opción de hacerlo a escondidas. Y aún así él no lo hizo. Él decidió mantenerse fiel a Dios y ya el resto lo dejaba en sus manos. Dios, que sea lo que tenga que hacer. He dicho que sea lo que tenga que hacer, sí, que sea lo que tenga que ser. Te hemos entendido. Sí. Es dejarlo en sus manos, ¿no? Que Dios actúe como tenga que actuar. Me gusta mucho porque a lo largo de su vida Daniel nos enseña que su lealtad nunca fue a ningún rey, solo fue a Dios. Siempre lo puso a él por encima de todos. Y aunque ser fiel a Dios nos puede traer ciertas dificultades, complicaciones, Dios siempre recompensará esa fidelidad, sea cuando sea en esta vida o no, pero Él siempre lo va a recompensar. Amén, amén. Y bueno, ya para terminar, un punto que me gusta mucho es que siento que la disciplina de Daniel también como que de alguna forma moldeó su carácter. A lo largo del capítulo 1, cuando nos describen a Daniel, dicen que él era íntegro, sabio, confiable e incluso amado por el cielo, ¿no? Y siento que todo esto fue gracias a la constancia de su oración. ¿Por qué? Porque el mantenerse en constante relación con él era lo que realmente le transformaba. Así que su ejemplo de fidelidad es un reto para nosotros, el aplicarlo también en nuestra vida de oración y tener eso en mente también, que la oración nos transforma. Qué poderoso es eso de, en plan, estar orando un montón de semanas, como decía Daniel, y no encontrar la respuesta en el momento y seguir hasta que viene el arcángel y te dice, te explica las razones incluso de por qué ha tardado, ¿no? Quiero que eso nos quedemos con eso, que sea un ejemplo, como decía Hannah, esa perseverancia, a pesar de que a veces Dios no nos contesta de la manera que nosotros queremos, siempre va a buscar lo mejor para nosotros y a través de esa perseverancia en la oración, intercesora también, que eso es otro temazo, podamos conseguir esto. Es precioso y me encanta. Totalmente. Daniel. Qué bueno, qué bueno. Y ojalá que nosotros podamos tener esto, ¿no? Esta determinación en buscar que nuestra relación con Dios sea permanente, sea constante. Y me gustaría preguntarte, Adrián, y que nos digas, ¿hay alguna forma de orar? ¿Es mejor orar de rodillas? ¿Es mejor orar de pie? ¿Es mejor orar bailando? Cuéntanos. ¿Cómo podemos, cuál es la mejor forma para orar? Si existe alguna forma. Y si es una forma que exista mejor, ¿cuál es? Cuéntanos. Claro. Miren,
respuesta directa, no. No hay una forma mejor que otra. Porque la Biblia en ningún lugar, les desafío que me lo encuentren, en ningún lugar dice la oración de tal forma es la mejor por tal motivo, ¿vale? Ahora, hemos hablado de la oración hasta ahora y hay que decir algo. La oración es algo simple, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque antes decías, es comunión, es hablar, es verdad. Pero es difícil, chicos, arrodillarte, ¿no? En tu cuartito y tal. Hablar con alguien que no está ahí en ese momento necesariamente físicamente. Yo hablo con Hannah, la miro a los ojos, le digo, veo una reacción en tiempo real y tal. Orar no es fácil porque la respuesta a veces tarda años, meses, semanas. Es difícil. En sí es simple porque es comunicarte con Dios, ¿vale? Pero en sí está bien reconocer a veces porque siento que a veces nos, ¿vale? Nos autoflagelamos demasiado porque somos humanos, somos débiles. Y sí, la Biblia tiene ese objetivo, ponernos en el camino, pero somos humanos y está bien equivocarse, está bien aprender con el tiempo y está bien reconocer que no es tan fácil como parece, ¿vale? Dicho esto, la Biblia en ningún lugar dice que hay un modo mejor que el otro de orar, una posición. Pero sí es cierto que se nos habla de varias posiciones. De rodillas, postrado, ¿vale? Entonces, full tirado al piso, de pie. O sea, hay muchos tipos de oración que la Biblia nos presenta. Claramente, cada uno encaja con un tipo de situación específica. Saben qué dice la Biblia, pero que es importante el corazón. Entonces, podemos ver que la forma de la cual oramos, físicamente hablando, la postura, es más bien un reflejo de tu corazón y de tu comunión con Dios en ese momento. No es al revés, es que a veces causa y efecto los invertimos. Pero en este caso, sí, hay que decir que la Biblia cuando habla de arrodillarse, claro, evidencia que es algo positivo, porque refleja tu actitud de reverencia, actitud, ¿no? Sumisión. Fíjense, tengo aquí, perdonen, voy a la Iván, estilo Iván, 42 Nunca minutos. falla. Tengo aquí, por ejemplo, que el valor de arrodillarse, ¿vale? Porque no hay que quitar el hecho de que sí es especial. O sea, orar mientras estás corriendo no le quita valor, pero estar en tu cuarto arrodillado tiene otro significado. Momentos y Y momentos. ojo, no necesariamente para todos y en todo momento, que somos distintos. Y nuestra experiencia con Dios es personal. Y no tiene que ser, no debe de ser idéntica, ¿vale? Miren, arrodillarse, aunque no es obligatorio y la Biblia no lo dice en ningún lugar, señala que sucede algo muy especial porque es una declaración física ante el universo que me estoy postrando a mi rey. Es algo que se puede ver, es físico. Ahora, hacerlo por un motivo que me vea la gente, como hacían ciertas personas que se critican y tal, la Biblia, alfombrita y me pongo para que la gente me vea que estoy orando. No sé. El corazón es lo que cuenta. Amén. Porque apuntar el dedo y decir eso está bien, eso está mal, si ni siquiera la Biblia lo hace, no lo debemos de hacer nosotros. Entonces, voy a concluir con esto. La posición física de nuestra oración es el reflejo de nuestro corazón. Amén. ¿Vale? Entonces, no los quiero escuchar en ningún lado que empiezan con de rodillas es mejor, de parada mejor.
Va a ir Adrián y os va y va a orar por vosotros. Es todo el lenguaje corporal también. El lenguaje corporal que totalmente. se estudia es una ciencia, ¿no? Entonces, quiero decir, también Es tiene una mucho ciencia. que ver en La, todo esto. la emoción, el momento, la circunstancia por la que estás viviendo finalmente va a acompañar con tu lenguaje corporal, Eso ¿no? es. Entonces, sí, a veces requerirá estar de rodillas, a veces de pie, a veces con brazos arriba gozando, así que bueno, habrá diferentes formas. Gracias Adrián por ser tan sincero y honesto y espero que nuestros amigos y amigas puedan compartir esta idea y puedan comentar qué piensan aquí abajo en comentarios. Ya por último, Yasmina, cuéntanos, porque Jesús nos enseñó a orar y Jesús en el Sermón del Monte deja un gran momento hablando de la oración y coge un trozo muy grande hablando de la oración porque al final es un tema muy fundamental en la vida cristiana. ¿Cómo nos enseñó a orar Jesús y cómo el Padre Nuestro viene a nuestra vida a darnos ideas, a darnos una formación, a enseñarnos cómo orar? Sí, yo estaba pensando y es como, imagínense qué tipo de oraciones tenía que hacer Jesús para que los discípulos dijeran, enséñanos a orar. Porque lo que hemos escuchado hasta ahora no Brutal, tiene ¿eh? nada que ver con lo que hemos aprendido, ¿no? Y hay muchos libros acerca de la oración y demás. Y la verdad es que yo, no sé si ustedes lo han leído, les súper recomiendo el libro de la oración de Elena de White. Hay un libro completo dedicado a la oración, pero es muy bueno. Y a mí me ayudó porque me abrió la mente muchísimo acerca del valor de la oración y de la necesidad también que tenemos de orar. Pero Jesús aquí en Mateo nos deja un ejemplo acerca de cuál sería una estructura de cómo orar, ¿no? Perdón. Y realmente, como decía Adri antes, deberíamos hacer oraciones sencillas, ¿no? Con un lenguaje cotidiano. Y lo más importante de todo y lo que le da sentido a todo lo anterior, con un corazón sincero, que es lo que Dios busca. Al igual que la palabra de Dios es una manifestación de los deseos y de los anhelos de Dios para nosotros, así debería también ser la oración de nosotros hacia Dios, ¿verdad? Y en la famosa oración del Padre Nuestro, que es una estructura ideal, por así decirlo, no con esto quiero decir que tengas siempre que ser así, pero sí es completa, porque muchas veces limitamos la oración a peticiones. Señor, ayúdame, Señor, enséñame, Señor, guíame. Y no está mal, pero es más que eso, va más allá de eso, va incluyendo también una escucha activa, que es súper importante. No sé si ustedes alguna vez han practicado también el orar con Dios, pero saber que está presente, como decía Josías, o ser consciente de que estamos en su presencia y de ahí escucharlo. Estoy empezando ahora a aplicarlo y es muy, muy fuerte. Es una pasada, la verdad es que sí. Pero en esa oración del Padre Nuestro se incluye alabanza, reconocimiento de que Dios es superior, agradecimiento, Confesión. confesión de pecados, arrepentimiento, todo. Y justo hace un ratito pensaba en el Salmo 32, versículos 3 y 5, que dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Otras versiones dicen, se envejecieron mis huesos. Sí, aquí, sí. Y gemía todo el día. Bueno, el 4 también lo añado. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Pero dice el 5, que me parece ya el culmen, ¿no? Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Amén. Y es como la paz que eso nos da, ¿verdad? Brutal. Y eso es a lo que les animamos realmente, a abrirle el corazón a Dios como un amigo, como decías tú al principio, en el Interioriza, ¿no? Qué bueno poder ver la oración de esta forma y sobre todo ver cómo Jesús nos enseña una oración modelo, ¿no? Que podamos diversificar nuestra conversación con Dios. Yo creo que esto es la clave, ¿no? Diversificar la conversación con Dios y que tengamos la oportunidad de poder contarle, poder hablarle, poder entenderme bien, quitar lo religioso a la oración y buscar lo relacional. Y esto es lo importante, no es una práctica religiosa, es una práctica relacional de amor. Y además es que en la Biblia, como decíais, tenemos ejemplos de oraciones que son súper poderosas y vemos el poder real de la oración. Totalmente. Hay un buen amigo en Puerto que le encanta un autor que es John Beck. Mira, lo tenemos aquí. Exacto. Mira, Tenemos aquí. Exacto. Y habla de la teodicidad del amor. Claro, y aquí hay otro libro que él mismo escribe que se llama ¿Por qué orar? Exacto, también tiene uno. De hecho, exacto.
Y bueno, y hablaba de las reglas de combate, que hay unas reglas de combate establecidas y que nosotros a través de la oración intercesora también le estamos dando ese permiso a Dios para que actúe, ¿no? Lo vemos cuando Moisés está intercediendo por su pueblo, cuando Abraham ora por Lot. O sea, creo que no somos a veces conscientes del poder que tiene la oración, chicos. Es brutal, es como le das más, entendedme, más poder a Dios, ¿no? O sea, entendedme, ¿no? Para interceder, por así. Hay unas reglas de combate, que os recomiendo ese libro porque yo he leído pinceladas con este amigo que os comentaba y hablaba de esas reglas de combate que hay, este conflicto, pero bueno, a través de la oración intercesora, ¿no? Damos esa capacidad de interceder, ¿no? A veces Jesús también empezaba sus oraciones como, gracias Padre porque me has escuchado. Con esa seguridad, ¿no? Sí, totalmente. Qué bonito, qué bonito. Pues muchas gracias. Gracias de verdad por hablarnos de la oración, por convencernos de lo importante que es la oración. Y espero de corazón que tú en tu casa estés convencido de lo importante que es orar. Y si te estás preguntando, vale, sí, pero ¿cómo? Quédate porque el próximo sábado vamos a verlo y vamos a estudiarlo en inverso. Una semana entera vamos a estudiar cómo podemos orar, cómo llevamos a la práctica esto que estamos hablando y estos beneficios tan bonitos de la oración, cómo podemos llevarlos a la práctica. No te olvides que también puedes seguir con el legado de los reformadores, que puedes adquirirlo y sobre todo con muchos otros juegos más que los vas a encontrar aquí abajo en el link que te dejaremos aquí. Además de que vas a encontrar también cómo subrayar la Biblia, vas a encontrar muchos otros recursos y libros aquí debajo en la caja de comentarios, así que ve corriendo, ábrelo, comparte este vídeo y coméntanos porque nos encanta siempre leerte y escucharte. Así que nos vemos la próxima semana, el próximo sábado con un inverso más. Gracias por estar aquí. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Chao, chicos. Adiós.